Que el Señor los bendiga. Esta es ya la quinta reflexión que hacemos acerca de los relatos de la creación presentes en Génesis 1 y Génesis 2. En interpretación bíblica solemos decir que la mejor manera de interpretar un pasaje de las Escrituras es analizarlo de acuerdo a su propio contexto histórico. En ese sentido, hemos cometido un error con estos dos capítulos porque generalmente los analizamos en el contexto de la ciencia moderna, lo cual no es lógico porque cuando se escribió la Biblia, la ciencia que se desarrolla a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, la que nosotros conocemos hoy en día, no existía. Así es de que es imposible que el Pentateuco, en este caso el Génesis o los relatos que se presentan en los primeros dos capítulos, estén respondiendo al desafío de la ciencia. Más bien es necesario interpretar esos pasajes a la luz de su propio contexto histórico, es decir, a la luz de los relatos que tenían los diferentes pueblos que rodeaban a Israel sobre la creación. Existen esos relatos y nosotros los hemos rescatado. Por ejemplo, existen los relatos del ciclo de Baal o el Gilgamesh o las tablillas que se encontraron en Ugarit o el mismo Emunaelis, que es el más famoso de estos relatos. En términos generales, para toda esta gente, la naturaleza era una deidad. La tierra era un dios. El sol, la luna, las estrellas eran diferentes deidades. Y la creación se había dado así. X dios, por ejemplo, Marduk para los babilonios, había desafiado a un gran monstruo que se encontraba en el mar, que se llamaba Tiamit, o Leviatán para los cananeos. Y después de un combate en que había destruido al monstruo, a partir de sus entrañas, de su cuerpo, había hecho todo cuanto existe. Pues el Génesis 1 viene a ser una desmitificación de esas leyendas, porque en forma solemne la Biblia hace una afirmación teológica grande. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces los cielos y la tierra ya no son deidades, sino son una creación de Dios. Es más, en el cuarto día, Él crea la lumbrera mayor para que señoree durante el día y la lumbrera menor para que señoree durante la noche. Entonces ya no son dioses, ya no es el sol, es la lumbrera mayor. Incluso la Biblia evita dar los términos hebreos para sol o para luna porque la gente los tomaba como deidades. Y entonces habla de lumbreras. En el quinto día, el Señor crea los grandes monstruos marinos, sea cuales existieran en el océano, porque incluso hoy en día los científicos son ignorantes de lo que existe en las profundidades del océano, sea lo que exista allí y lo que los antiguos cananeos, babilonios, persas pensaban que existía ahí, sea Leviatán, sea Tiamit, todo cuanto puede existir, realmente está bajo el dominio del Señor porque Él los crea. En ese contexto también aquí viene una cosa muy interesante sobre la creación del hombre, ¿sí? Porque en el relato babilónico de la creación hay un Dios derrotado, un Dios que es afligido. Y a este Dios lo degollan, que se llama Kingu. Y a partir de su sangre que se mezcla con la arcilla, se crea al ser humano. Y por eso es que ellos tenían una visión muy tétrica del ser humano. El ser humano es la creación a partir de un Dios derrotado. Es más, se crea para que sirva de esclavo a los dioses. En el Génesis, la humanidad tiene un estatus mucho más alto, más elevado. En el sexto día, dijo Dios, hagamos al hombre, no a partir de alguien derrotado, sino hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y no para que sirva de esclavo, sino para que señoree sobre toda nuestra creación. Estas afirmaciones teológicas se empiezan a reconocer más fácilmente cuando uno las analiza dentro de su propio contexto histórico. En el próximo video hablaremos acerca de la creación de la mujer y contrastaremos el relato bíblico del Génesis 2 con el relato griego de la creación de la primera mujer.
Que el Señor los bendiga.